conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a ¿Le gusta salvar. hablar de sus errores? Es probable que no. Por lo general, cuando la plática llega a tocar nuestro punto débil, nosotros empezamos a cambiar de tema. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana que hemos estado estudiando hizo lo mismo. Ella estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Cuando Jesús le habló de este pecado, ella rápidamente trató de cambiar de tema para evitar una discusión detallada de su vida íntima, especialmente de sus pecados. Después que Jesús le revelara a esta mujer que él ya sabía que ella estaba viviendo con un hombre que no era su marido, la Biblia dice en Juan capítulo 4 versículos 19 al 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículos 19 al 24. ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿Hay algún lugar especial, algún lugar santo donde debemos alabar a nuestro Creador? ¿Hay algún edificio especial, algún templo de Dios al cual debemos acudir si queremos adorar correctamente a nuestro Señor? En el tiempo de Jesús, los samaritanos daban una respuesta a estas preguntas, y los judíos daban otro diferente. Adoraban al mismo Dios, pero en diferente manera, y especialmente en un lugar diferente. Según los samaritanos, el lugar santo que debía servir como lugar de adoración divina era el monte Gerizim. Jesús y la mujer samaritana estaban platicando casi al pie de este monte. Los samaritanos enseñaban que en este monte Abraham había puesto a Isaac para el sacrificio. También decían que allí mismo el sacerdote Melquisedec había aparecido a Abraham. Además pensaban que en el monte Gerizim Moisés había edificado primeramente un altar para ofrecer un sacrificio a Dios. Los judíos, por otro lado, basándose en otras ordenanzas del Antiguo Testamento, estaban seguros que el lugar apropiado para la adoración era la ciudad de Jerusalén, específicamente el templo. Hoy día encontramos ideas semejantes en cuanto a la adoración. Según las enseñanzas y prácticas de diferentes religiones, ciertos edificios son llamados templos. Estos edificios son los lugares más apropiados para la adoración de Dios, nos dicen. Son conocidos como casas de Dios. Pero le quiero suplicar que se fije en la respuesta de Jesús a la pregunta con respecto al lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:21. Esta respuesta me recuerda de las palabras del apóstol Pablo en la antigua ciudad de Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, quieren que entendamos que no se puede fijar un lugar o solamente un tiempo como el lugar y el tiempo de la adoración de Dios.
No se puede designar un edificio como casa de Dios o templo de Dios. Dios no puede ser limitado a un edificio ni miles de ellos. Y la adoración de Dios no puede ser limitado a un templo ni miles de ellos. Es cierto que según la ley de Dios, los sacrificios bajo el Antiguo Testamento debían ser ofrecidos en el templo por los sacerdotes, y Dios mismo escogió la ciudad de Jerusalén como el lugar adecuado para el templo del Antiguo Testamento. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23 y 24. Aún bajo el Antiguo Testamento, con sus sacrificios materiales, su templo físico y sus sacerdotes que ofrecían los sacrificios en el lugar designado por Dios, aún en aquel tiempo Dios quería mucho más que esta forma de adoración. Dios quería que su pueblo, cada uno de ellos, le adorara en su espíritu y en verdad, en todo momento y en todo lugar. Lo que Dios quiere que entendamos es que los que realmente adoran a Dios no lo hacen solamente en un lugar especial, ni solamente en un tiempo especial llamado culto por muchos. Los verdaderos adoradores no adoran a Dios solamente por medio de ciertas ceremonias religiosas en ciertos días religiosos. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en todo lugar, todos los días, en toda acción, y lo hacen con todo su ser, comenzando con su propio espíritu. La adoración no consiste en la participación en ciertos ritos religiosos, en lo que es comúnmente llamado culto a Dios. La adoración es el sacrificio de su propia vida. No es ofrendar un poco de dinero en honor de Dios. Es ofrendarse a sí mismo a Dios. Es entregarse cuerpo y espíritu al Creador. Y esta es la única adoración que es aceptable a Dios. Pero la mayoría de las personas, en el tiempo de Cristo y en nuestro tiempo, supone que el deber religioso sea asistir al templo, participar en el culto allí. O sea que lo importante es el lugar y la forma del culto que se ofrece a Dios. ¿Cuál es su concepto de la adoración? Una religión que enfatiza principalmente el culto en el templo no merece el nombre de cristiana, porque Cristo no enseñó ni practicó tal religión. Esta fue la actitud de los fariseos del tiempo de Cristo, la actitud que fue condenada por el Señor Jesucristo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ellos daban mucho énfasis al diezmo. Eran tan cuidadosos en este asunto que hasta daban la 10ª parte de los condimentos más pequeños. Pero con todo esto, dejaban de practicar en la vida cotidiana la justicia, la misericordia y la fe. Claro que era necesario tener cuidado con sus diezmos, pero era aún más necesario, más importante, tener cuidado con su carácter, con su vida diaria. Era necesario adorar a Dios por medio del diezmo, pero era necesario también adorar a Dios por medio de su vida, adorar en espíritu y en verdad. Ellos practicaban la forma externa de la religión en ceremonias y cultos públicos, pero no practicaban la esencia de la religión que solamente se ve de veras en la vida y la actitud de la persona. La adoración verdadera no es sencillamente un rito, ni solamente una comunicación entre el hombre y Dios. También incluye la relación que tenemos con el prójimo, su vida. Una vida dedicada a Dios
una vida guiada por el Espíritu de Dios, una vida que glorifica a Dios. Este es el culto que Dios quiere. Esta es la verdadera adoración. El apóstol Pablo fue un judío muy devoto antes de su conversión a Cristo. Daba mucho énfasis a la forma externa de la religión como los demás fariseos. Era muy estricto en este sentido. Pero después de conocer a Cristo y la verdad de Dios en el Evangelio de Jesús, Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió las siguientes palabras. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Lo quiero repetir. Romanos capítulo 12, versículo 1 declara, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se fijó en lo que escribió Pablo? ¿Qué es el culto racional? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El culto cristiano no es algo que se celebra en un lugar especial llamado templo, ni en una hora especial llamada la hora del culto o el servicio de adoración. El culto cristiano es la vida del cristiano, es el sacrificio del cuerpo del cristiano, no que muera, sino que viva por Dios, que viva conforme a las enseñanzas de Dios, que viva una vida santa, una vida que agrada a Dios, una vida conforme a la voluntad de Dios, y esto requiere una devoción mucho más completa que sencillamente asistir al templo. El Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Será usted uno de ellos? Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme.